A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Paulina Sarmiento. Es psicóloga clínica, acreditada por la Comisión de Acreditación de Psicólogos Clínicos, posee un magíster en salud mental infantil e intervención temprana, y también se encuentra cursando uno en docencia universitaria. Tiene un postítulo de formación de especialistas en psicoterapia desde un enfoque cognitivo-conductual afectivo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia de pre y posgrado, siendo también coautora del Manual de Implementación para el Fomento del Apego y el Desarrollo Socioemocional de la Infancia Temprana. Le damos bien paso entonces a Paulina para que inicie con la presentación. Ya, profesora, puede continuar. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Voy a proyectar mi PPT. Ahí me comentan si se ve bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Profesora. perfecto. Bien. Bueno, antes que todo, contarles así como muy breve de cuál es el recorrido que yo he hecho, porque cuando estaba preparando esta presentación, que en fondo el desafío era cómo hacer algo lo más breve posible en el tiempo que tenemos, em, para mirar la infancia y poder mirar también la terapia cognitivo-conductual. Y llegué a una pregunta como personal, ¿cierto? Yo partí en el fondo, en mi primer postítulo, cuando salí de la universidad, estamos hablando de la época de los 90, en un enfoque cognitivo-conductual y llegó un momento en que me alejé de la terapia cognitivo-conductual porque sentí que no estaba dando respuesta a las necesidades que yo veía en mis pacientes. Entonces empecé a formarme en distintas disciplinas, desde el magíster de apego, tengo también formación en MDR, eh, tengo formación en mindfulness y mi última formación es en CFT, que es una de las terapias de tercera generación, pero que viene muy anclada, ¿cierto?, con la terapia cognitivo-conductual. Entonces, lo que vamos a mirar hoy día es un poquito eso. Eh, Todavía hay mucha gente que conoce la terapia cognitivo-conductual desde la modificación de la conducta principalmente. Entonces, si bien no nos va a dar el espacio hoy para ver cuáles son las técnicas específicas nuevas, sí poder mirarlo y entender de qué hablamos hoy día cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductual, que no es la misma terapia cognitivo-conductual que surgió en la época de 1970. ¿Ya? Yo creo que voy a dar dos bloques de preguntas para no dejar todas las preguntas para el final, porque a veces se nos van olvidando. Entonces, voy a avanzar un poquito y voy a dar un primer momento para preguntas. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que surge, ¿cierto?, es cómo ha cambiado la infancia. Eh, es probable que hoy día ustedes piensen en ustedes mismos como niños, ¿cierto? Y la infancia de ustedes como niños o como niñas distan mucho de la infancia con la que uno se encuentra hoy día, ¿cierto?, con nuestros pacientes o con nuestros mismos familiares. Entonces, vamos un poco de ir mirando. Aquí les puse algunas imágenes. Si vemos al centro, tenemos como el primer gran cambio, es como de la época de los 80, ¿cierto? Teníamos a todos los niños jugando en la calle, en plazas, en parques, y posteriormente la imagen del 2019, donde los celulares están instalados en las interacciones, ¿cierto?, entre los niños y niñas, hoy día y adolescentes aún más. Las imágenes que les puse tienen que ver, ¿cierto?, cómo se instala también la tecnología. No sé si ven mi cursor, ¿sí? Perfecto, gracias. Yo voy siguiendo Ernesto porque te tengo ahí en la pantalla, entonces voy siguiendo tu cabeza para ir mirando. Entonces acá, ¿cierto? Como vemos que la tecnología se instaló, ¿cierto?, en la infancia. No podemos negar la existencia de la pandemia también que incrementó todo esto y que hoy día nos plantea un tremendo desafío de cómo incorporarlo eh, y retirarlo al mismo tiempo. Estamos como un poco en eso, ¿cierto? Cómo retirarlo en su justa medida y cómo dejarlo instalado con los beneficios que eso también nos trajo. Acá en la otra foto, ¿ya? Quise considerar también las variables un poco sociodemográficas. Somos una infancia también que hoy día recibe muchos inmigrantes, somos una infancia bastante mixta, ya muy distinta a la infancia de hace 20, 25 años atrás. Acá bajito en blanco y negro también, probablemente a algunos les resuenen estos juegos, ¿cierto? La lucha y la cuerda o lo que uno jugaba en épocas anteriores. Y también desde una mirada también más transversal, si miramos acá, el reconocimiento hoy día de lo que son los niños y las niñas trans también es un desafío, ¿ya? Es un desafío que implica a toda la disciplina también poder mirar
que nuestras niñas y niños también se desarrollan en nuevos contextos y con nueva información, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer como esta mirada desde cómo ha ido evolucionando desde 1990 hasta hoy día 2024. 1990 es una fecha de corte importante. Yo siempre como que parto desde ahí, aunque a veces, si es que hay algún alumno mío acá, sabrá que yo parto desde la prehistoria, porque generalmente en mis clases parto hablando mucho de cómo eran concebidos los niños como objetos, ¿cierto? Y como posibilidad de desecho, hasta llegar a 1990 con el primer gran cambio, ¿ya? ¿Cuál es ese primer gran cambio? En la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hay tres ejes principales en los cuales vamos a mirar estos cambios de la infancia. Primero, todas las transformaciones sociales, desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la instalación de la tecnología hoy. Cómo el uso de tecnología, ¿cierto?, impacta eh, cómo ellos se desarrollan, cómo sus cerebros también se desarrollan. Acá las neurociencias también nos han aportado bastante a entender que hay ciertas estimulaciones cognitivas que se producen con el uso de las pantallas. Y las variables culturales, de alguna manera, mencionadas recientemente. Entonces, mirando un poco estos tres grandes ejes, vamos a entender que todo esto está impactando en el desarrollo de nuestros niños y niñas y, por lo tanto, al impactar, impacta en la manera en que ellos se relacionan y además en cómo están percibiendo el mundo que los rodea. Eso genera un tremendo desafío para padres cuidadores y para los profesionales que trabajamos en salud mental infantil. Entonces, voy a ir revisando algunos de estos cambios. Primero, cierto, como ya había mencionado, la Convención de los Derechos del Niño, que efectivamente es en 1990, donde tenemos este cambio de este niño que pasa a ser sujeto de derecho, como decía anteriormente, hasta antes de 1990, los padres podrían hacer y deshacer con sus hijos, decidir dejarlos abandonados, decidir regalarlos. Entonces, cuando yo veo esto en clases también, como que suena muy primitivo, pero si lo pensamos, estamos hablando que antes de 1990 no es tan lejos, ¿ya? No es tan lejos. Y quizás muchos de los que estamos acá somos de esa generación anterior a 1990, ¿ya? ¿Qué otro cambio importante hemos tenido? ¿Ya? Hay una mayor conciencia y mayor valoración también de la salud mental infantil. Antiguamente esto eran cosas de niños, ¿cierto? O se le va a pasar, o la validación que hacíamos del discurso, ¿cierto? De niños o niñas. Yo no sé a cuántos de ustedes les preguntaban realmente qué querían o qué no querían, o les pedían la opinión. ¿Ya? Aquí voy a usar la referencia a las caras que estoy viendo porque no sé el resto de qué generación es, ¿ya? Pero vuelvo a mirar en esto que me hace así todo el rato, que parece que sí somos de una generación más parecida. Eh, entonces, efectivamente, la posibilidad de opinar, ¿ya? La posibilidad de decidir, era algo que estaba en manos de los adultos, ¿ya? La Convención de los Derechos del Niño nos lleva a mirar, ¿cierto?, a esta infancia de una manera distinta, pero si bien han pasado más de 20 años, siguen sufriendo y siguen ocurriendo vulneraciones de derechos, pero la sensibilización es distinta, ¿ya? Y por lo tanto, también aquí hay un desafío que hoy día también se plantea harto, y lo plantean harto los padres, que tiene que ver cómo criar o cómo educar a una generación que nació con derechos instalados, cuidando la salud mental, pero sin perder tampoco eh, este rol parental, que probablemente aquí algunos colegas que estén se han dado cuenta que es uno de los desafíos que llega mucho a consulta, ¿cierto? Cómo ejercer el rol parental sin vulnerar, sin maltratar, dado que estuvimos mucho tiempo como sociedad haciéndolo de otra manera, ¿no? Haciéndolo de esa forma, y se nos decía que era la forma correcta, ¿no? Entonces, se visibiliza mucho más la necesidad de apoyo profesional. Yo llevo más de 25 años trabajando y me acuerdo que cuando yo tenía un paciente menor de 10 años, siempre me preguntaban, me decían, ¿y qué hace un niño en el psicólogo? ¿Sí? ¿Y qué hace un niño en el psicólogo? ¿Para qué decir cuando llegaron los primeros pacientes de 5 años? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un niño llegaría en el fondo a terapia? Y ahí venía la conclusión inmediata de el problema son los padres, ¿eh?
Es un discurso que todavía está muy instalado en algunas partes, ¿cierto? Pero por lo menos tenemos un porcentaje de la población que está más sensibilizado y que está muy dispuesto a brindar esta ayuda a sus hijas y a sus hijos, y por lo tanto en la salud mental infantil se abre también la necesidad de ir incorporando e ir actualizando también las técnicas. Bien, socialmente, ¿ya? Hay un cambio también importante que se conecta con la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver con el cambio en el estilo de crianza. Un cambio deseado es un cambio que uno podría decir, eh, ya hoy día tenemos un estilo de crianza más bien autoritativo, ¿ya? O en la línea de lo que algunos llaman democrático. em, pero también es como lo que tenemos en papel en términos de lo que la sociedad apunta. Eso no significa que no se sigan dando estilos de crianza autoritarios. Yo ayer le mostraba esta presentación a una de mis hijas, tengo dos hijas, que han sido mis sujetos experimentales permanentemente, ya son grandes, y ella, una de ellas, la de 17, me decía, pero mamá, me decía, en realidad todavía existe el estilo de crianza autoritario en muchas personas. Entonces, me llevó a la reflexión de, sí, claro, tenemos un cambio social importante que nos dice al menos que el estilo de crianza autoritario de la obediencia absoluta eh, no es lo que va a generar el mayor estado de salud, ¿cierto?, en nuestras niñas y niños. ¿Por qué? Porque no da la posibilidad, ¿cierto?, de reflexión, porque no da la posibilidad de sentir que tienes algún control sobre tu acción. Por lo tanto, este estilo de crianza basado en la obediencia y el respeto absoluto han ido un poco desapareciendo en términos de lo más valorado en la sociedad. No han ido desapareciendo en el día a día, porque sigue estando, pero al menos la sociedad promulga un estilo de crianza más bien tratante, ¿cierto? El concepto de los buenos tratos también está como bastante instalado hoy día en muchos programas gubernamentales. Por lo tanto, sí es un cambio social que creo que es importante considerar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque planteas el desafío siguiente de cómo ser padres y cuidadores involucrados en la vida de nuestros hijos, que al mismo tiempo podamos darle los lineamientos y podamos brindarles un entorno que les permita desarrollarse y de alguna manera validar las emociones, potenciando así su autoconcepto y su autoestima. Este desafío, al menos lo que yo veo en consulta permanentemente, es algo que sigue siendo como un alcanzable que a veces cuesta mucho. ¿Ya? Los papás te dicen, pero ¿cómo hacerlo? O se van a encontrar también con respuestas que dicen, bueno, pero a mí me decían, anda a tu pieza, yo me iba a pieza, o a veces también escuchamos que decía como, ya, un buen palmazo y la cosa está resuelta. Si funcionó conmigo, ¿por qué no habría de funcionar con mis hijos? Si siempre se hizo así, ¿por qué hoy día está tan mal visto? Entonces ahí hay una respuesta que yo siempre digo, claro, que a nosotros quizás haya funcionado, no significa que seamos personas 100% sanas, ¿ya? Y probablemente la conciencia que hoy día tienen los niños de estar siendo maltratados les da una tipificación distinta, ¿ya? Y ese es como el detalle, porque tú dices, claro, si a una generación completa lo castigaban permanentemente y ejercían violencia y la sociedad funcionaba, ¿por qué hoy día no va a funcionar? Los niños hoy día saben, ¿cierto?, de sus derechos y por lo tanto sí se sienten vulnerados y desde ahí todo cambia. Desde ahí todo cambia, porque ya no es percibido para ellos como un estilo de crianza. Entonces eso es como importante en este juego como de palabras, si funciona o no funciona, por qué sobrevivimos y hoy día estamos en una posición tan complaciente para algunos padres, ¿cierto? Que cuesta un poco el engranaje de entender que esto ha ido cambiando en virtud de una mejor salud mental. ¿Qué otros cambios tenemos? ¿Ya? La educación, ¿ya? Hoy día el acceso a la educación es algo bastante, mucho más masivo, ¿ya? Y por lo tanto más competitivo, ¿ya? Hay un nivel de exigencia académica que no existía hace 25 años. Hoy día nuestros niños y niñas se enfrentan a demandas académicas bastante temprano. ¿Ya? Ya en el jardín hay ciertas cosas que están en el deseable de que nuestros niños y niñas tengan. Por lo tanto, hay expectativas que además de estar puestas en sus padres y cuidadores, están puestas en la sociedad. ¿Ya? Entonces, ahí hay una carga importante que ha ido aumentando.
Junto con estas demandas escolares, también tenemos el uso de las redes sociales, que un poquito más adelante vamos a hablar de la tecnología, pero las redes sociales son una demanda importante, desde ser partícipe o no, estar o no, ser parte de un grupo o no, y las interacciones están girando mucho en torno a eso. Entonces, el ser parte de un grupo genera también impacto en quién soy, si soy validado o no, y ahí nuestro autoestima, autoconcepto se van a ver un poco interferidas y se genera mucho estrés y por lo tanto tenemos muchos cuadros ansiosos. Ya, la prevalencia de los cuadros ansiosos eh, son altísimas en nuestra población infantil, y después de pandemia tuvieron también un auge bastante importante que recién ahora, el último estudio de 2023 muestra una pequeña baja en comparación al 2022, que fue abismante cuánto aumentó esto. Se me puso una línea ahí, perdón. Bueno, en conjunto con esto tenemos menos interacciones cara a cara. ¿Ya? Como mostraba yo en las imágenes, teníamos ciertos estos juegos que eran juegos grupales, que eran juegos que hacíamos al aire libre, que se fomentaban mucho las habilidades sociales. Las pantallas nunca van a reemplazar lo que es una interacción cara a cara. Y ahí una de las cosas que más podemos visibilizar es que la interacción hoy día, que ocurre más en casa, más virtualmente, más a través de hasta juegos, los juegos hoy día también están súper instalados, sin satanizar, porque hay algunos de ellos que pueden promover algunas áreas del desarrollo, pero la interacción cara a cara que se ha ido perdiendo ha ido generando, ¿cierto?, muchas dificultades en la identificación de las emociones. ¿Ya? A nuestros niños y niñas les cuesta mucho el identificar las emociones, el expresar emociones. eh, los emojis no expresan emociones, ¿ya? Por lo tanto, ahí eso ha ido generando que va disminuyendo la empatía, va aumentando el nivel de agresividad y tenemos también conductas bastante violentas que están instaladas. Junto con esto, al tener menos recursos en la capacidad de empatía y en la capacidad de mentalizar, se va a hacer mucho más difícil el enfrentar los conflictos. Entonces los conflictos se tienden a resolver eh, con una estrategia que no resulta ser muy efectiva y que termina muchas veces generando como un bucle de reacciones, eh, donde el otro responde, yo respondo y vamos siempre en una escalada. Bueno, y aquí de la manito, como la segunda gran variable, ¿cierto? Aparte de todos estos cambios sociales, está el acceso a Internet que se instaló. Y ahí ese genera el cambio más profundo de la infancia, y el desafío mayor, pero también potencia ciertas habilidades. ¿No? O sea, yo soy bien quisquillosa con el uso de las pantallas. Hay padres que de repente dicen, claro, pero él es brillante jugando Play. Pero a los 5 años, no sé si un niño necesita jugar Play para desarrollar habilidades cognitivas. ¿Ah? Probablemente después de que se instalan ciertos recursos cognitivos, sí, pero antes de los 5 años, el uso de las pantallas no genera mayor beneficio que una interacción cara a cara. Y en eso, en general, yo soy como bien lapidaria. ¿No? Puede ser que se hagan nuevas conexiones dentro de un margen, pero toda la parte de la conexión emocional va a quedar en desventaja. ¿Ya? El exceso de información también es muy abrumante. ¿Ya? Hoy día, si bien existe el control parental y existen un montón de aplicaciones, como toda la sociedad se mueve tecnológicamente, el control de cuánto mi hijo o mi hija está accediendo no lo tengo 100%. O sea, hay muchas historias de pacientes que llegan porque el hijo vio un video en la casa del compañero, ¿ya? O vio un video que estaba viendo el hermano que tiene efectivamente 14 años. Entonces, hay un exceso de información que genera muchas plataformas que pueden ser entretenidas, que pueden ayudar, ¿cierto?, al tiempo de extensión, que si yo lo comparto con mi hijo, también me puedo sumar a una interacción que potencie ciertas cosas, pero a veces es demasiado. ¿Ya? Y aquí se abre la ventana también para todo lo que es el ciberacoso. ¿Ya? Eh, Antiguamente el bullying siempre ha existido. Muchos de ustedes dirán, bueno, en mi época no se tipificaba, posteriormente se tipificó,
Pero el bullying, en el fondo, a través de las redes, no tiene mucho control. O sea, es como que permanece en el tiempo. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que es irme del colegio y sentirme protegido, a sentir que estoy todo el tiempo expuesto. O sea, es como que no hay un lugar donde estar a salvo. Si el bullying tiene esa gran desventaja, no hay un lugar donde estar a salvo. Y sumado a eso, todos los contenidos inapropiados, nuestros niñas y niños son muy hábiles, ¿ya? De poder acceder a información, ¿ya? Entonces, como son muy hábiles y como además esto les llama mucho la atención, se van generando estrategias para poder acceder a lo que ellos quieren en términos de juego, pero aparecen, ¿cierto?, estas pantallas con contenidos inapropiados que también muchas veces son parte de algunas reacciones afectivas que nadie sabe de dónde vienen y hasta que encontramos que hubo ahí una exposición, algún video o alguna información que no teníamos muy claro. La pandemia, ¿cierto? Como una variable en el fondo de una crisis, en el fondo normativa histórica que vamos a recordar por mucho tiempo, generó también un impacto en la infancia importante que no podemos olvidar. Hoy día tenemos muchas niñas y niños que evolutivamente parecieran estar en una etapa inferior. Entonces eso también plantea un desafío tanto en la crianza como en el rol como profesional, porque uno decía, ya, mi paciente tiene tal edad, entonces deberíamos esperar tal cosa o deberíamos abordarlo de cierta manera, pero resulta que mi paciente que hoy día tiene 7 años, en realidad quedó con un resabio y hay logros que están muy atrasados o está funcionando todavía con reacciones más desreguladas que esperaríamos que a los 5 años hubiera aparecido y en pandemia se perdieron muchos hitos que hacen que encontremos niños funcionando en una etapa evolutiva anterior. Y eso es importante tenerlo presente porque los papás a veces están esperando que estos hijos o esas hijas funcionen de una manera como funcionaron los otros hijos. Eh, y la pandemia, si bien se terminó, las consecuencias de ella están muy presentes en la infancia, ¿ya? Muy presentes. Eh, Se ha hablado harto de la adolescencia, se ha hablado harto de cómo los adolescentes quedaron un poco atrapados en esta etapa donde venían muchos hitos del desarrollo que se perdieron, pero la infancia ha sido altamente afectada también. O sea, y ahí como que yo siempre lo traigo a la palestra, así como siempre que tengan un paciente, pregúntense, ¿cierto? ¿Cómo transitó la pandemia? ¿Cómo fue la vivencia en pandemia? ¿Ya? ¿Qué reglas se cambiaron? ¿Qué horarios permanecieron? ¿Cómo se reincorporó a este nuevo mundo presencial? Yo creo que ahí hay un tema que nos va a acompañar por harto tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una mente que evoluciona, ¿ya? Em, Conectada con una cantidad de información que termina siendo, al menos, ¿cierto?, en la infancia, una sobrecarga de estímulos, una sobrecarga de estímulos. ¿Ya? Entonces, hay muchas zonas cerebrales que están activadas a veces al mismo tiempo. Hay mucha información que no alcanzo ni siquiera a decodificar, entonces a veces es un cuerpo que reacciona. Y eso ha generado un aumento real en la salud mental. ¿Ya? Entonces, con más o con menos control, igual es un mundo que está eh, exponiendo mucha estimulación. ¿Ya? Entonces ahí, a mí este dibujo me pareció fantástico porque si bien a simple vista parece un poco satánico, ¿cierto? Este cerebro a punto de ebullir, pero trata de reflejar un poco toda la información que en esta primera infancia es excesiva. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos entonces? ¿Ya? Poder equilibrar estos avances tecnológicos que, vuelvo a decir, tienen una parte positiva. O sea, no podemos negar que hoy día la inteligencia artificial también se ha instalado y ha traído muchos beneficios, pero el reto sería entonces cómo equilibrar todos los desafíos de la tecnología, pero al mismo tiempo poder proteger a nuestros infantes para poder potenciar este desarrollo infantil que apunte a una salud mental más o menos en equilibrio. Y por último, dentro de los cambios, quise como traer algunos datos que tiene que ver con información que no podemos tampoco obviar, ¿cierto? O sea, por un lado, este cambio que les mencionaba de cómo tenemos una población de migrantes que va cada vez en aumento.
que siento que puede nutrir mucho como la parte como cultural de nuestra sociedad, pero que también implica desafíos en cómo incorporamos esta nueva población, desafíos también para nosotros como profesionales, ¿ya? Em, me acordé de un ejemplo de un paciente que en el fondo los estilos de crianza de los padres también migrantes a veces es distinto a lo que uno acá en Chile a lo mejor está dentro de lo deseado o está dentro de lo que uno dice ya, pero em, muchos de ellos son padres que han sobrevivido a situaciones muy complejas. Entonces, a veces uno se encuentra con padres que eh, uno cae en la tentación de pensar que hay problemas vinculares o pensar que no tienen habilidades parentales, pero resulta que es la manera en que esta familia siempre se ha relacionado y es la manera en que siempre ha sobrevivido. En general, la población migrante tiende a potenciar mucho más la autonomía. Entonces, como desde nuestra sociedad, a veces tendemos a mirar que ese exceso de autonomía puede ser negligencia o ese exceso de autonomía puede ser, ¿cierto? Entonces, hay que ver cómo abordar esto de una manera respetuosa también con estas familias que traen otras realidades, pero al mismo tiempo velando, ¿cierto?, por el bienestar de estos niños y niñas. Otro de los datos que les quise compartir tiene que ver, ¿cierto?, con la ley que tiene que ver con la identidad de género, ya que es bastante reciente, de 2019, donde se reconocen, ¿cierto?, y se protege el derecho a la identidad de género, que si bien no es que la identidad de género sea algo nuevo, sino que lo que es nuevo es cómo se instala en nuestra sociedad, cómo se reconoce como una temática bastante transversal en la infancia. O sea, la identidad de género surge en la infancia. ¿Ya? O sea, ya a los 4 años estamos nosotros desarrollando nuestra identidad de género, aun cuando termine de desarrollarse en la adolescencia. Por lo tanto, este conocimiento también es algo que ha impactado a las familias, ha impactado, ¿cierto?, a nuestro rol también como profesionales. Eh, Eso implica nuevas formaciones también que nosotros como profesionales tenemos que hacer, ¿ya?, para poder trabajar con este tipo de población, para poder acompañar a las familias. eh, y es una realidad que está bastante instalada también. Y por último, lo que está pasando en términos de la percepción de inseguridad que tenemos hoy día en Chile, ¿ya?, que es altísima, y les puse como el último dato del año pasado, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque esto se relaciona con todo lo anterior. O sea, si nosotros decimos, claro, salgamos un poco de las pantallas, volvamos más a la calle, hagamos más interacciones cara a cara, llevemos a los niños y a las niñas a las plazas, pero hay una sensación de seguridad que hace que muchas veces padres y madres prefieran y opten porque los hijos estén en casa, ¿ya? Estén en casa y no anden en las calles y no haya mucha interacción. Entonces, estas variables son variables que se van a ir relacionando eh, y que plantean también un desafío cuando uno hace intervenciones y hace sugerencias. Hay que tener como bien presente también cuál es el entorno, cuál es el contexto, cuáles son las variables sociodemográficas que están acompañando a esta familia. Bien, creo que ahí me di la vuelta completa un poco por la parte más de los cambios, ¿ya? Y ahora, antes de hablarle un poquito cómo estos cambios implican cambios en la terapia cognitivo-conductual, me gustaría dar como el primer paso si es que hay alguna pregunta o algún comentario de esta primera parte. Paulina, no sé si tú me ayudas, si estuviera alguien con Sí, alguna sí, consulta. estoy atenta si levantan la mano para yo cederles en este caso el audio. ¿No hay preguntas, parece? ¿O algún comentario que alguien quiera compartir? No, solo hay uno de Ricardo Merino que dijo algo en el chat, pero no he visto a nadie más levantando la manito. ¿Me puedes decir cuál es el comentario? ¿Sí? Acompañar y no imponer, como se estaba haciendo con la hormonilización de los niños pequeños. Ah, pero es un comentario, no hay una Sí, pregunta. un comentario, no es una pregunta. Ahí, Vania, también, si quieres, levanten la mano con confianza. Sí, por favor, no me Sí. gusta hablar sola.
Baño, si puedes decir tu pregunta, pero en voz. No sé si tendrá audio. Yo no los veo a todos. Ah, dice que no puede activar el micrófono, pero ella pregunta, ¿qué opina de la crianza bajo el modelo Montessori? Mm, Buena pregunta. Eh, bueno, aquí yo te puedo dar una opinión personal, más que algo, porque creo que no hay una sola manera de evaluar el modelo Montessori. ¿Ya? Eh, Desde mi parecer funciona muy bien en la primera infancia, pero en la segunda infancia como que queda como algún resabio de cómo instalarse en esta sociedad que es cada vez más estructurada y que lleva a los niños, ¿cierto?, a que hay un cierto estándar, y hay un cierto rendimiento académico y hay en fondo metas y desafíos que plantear. Yo creo que el concepto de la crianza Montessori, que permite, respeta la libertad de opinión y expresión y que vayas un poco descubriendo, me parece fantástico. Pero la sociedad, de alguna manera, te pone un tope en algún momento. ¿Ya? Entonces, el acompañamiento para pasar de una enseñanza Montessori a una enseñanza tradicional requiere harto apoyo. Porque yo siento que ahí muchas veces, a mí me pasa que con los adolescentes, yo trabajo con niños adolescentes y que han tenido el colegio Montessori, algunos funcionan perfecto y hay otros que llegar a la adolescencia se les genera un cortocircuito importante, ¿ya? Porque les aparece como una realidad completamente distinta. ¿Ya? Hay niños y niñas que funcionan muy bien en un tipo de enseñanza y otros no. Y yo creo que mi respuesta sería, que es un poco lo que yo pienso como respuesta para todo. El gran desafío es poder entender quién es este niño o esta niña que yo tengo al frente para saber qué es lo que le acomoda a él. ¿Ya? Durante los 3 primeros años podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de una manera mucho más libre, pero va a llegar un momento en que también uno se da cuenta que tan bien o mal lo pasa a mi hijo en ese contexto. Hay niños que se pierden un poco en una libertad absoluta, se pierden en el sentido que se abruman de tener que a lo mejor tomar decisiones muy pequeños, y hay otros que funcionan muy bien. Entonces, en general, y pasa lo mismo para los colegios en el fondo de excelencia académica. O sea, cuando los padres insisten en que vaya al colegio de excelencia académica porque es el colegio que ellos fueron y es el colegio donde toda la familia estudió, y tienes un hijo o una hija que lo está pasando pésimo, creo que hay que mirarlo. ¿No? Entonces, el creer que lo que a mí me funcionó le va a funcionar a mi hijo, creo que es lo primero que tenemos que cuestionar. O sea, yo siento que nos falta como mucha educación en términos de poder entender que cada niño o niña es distinto y ojalá poder tener la capacidad y el conocimiento de identificar incluso, yo trabajo mucho con lo que es la integración sensorial, como entender, ¿cierto?, cómo cada uno de ellos y de ellas se va afectando con la información que procesan, con qué de alguna manera se sienten más regulados o no, como mamá, de hecho, uno va viendo que los hijos tienen necesidades distintas, entonces pensar que un estilo de crianza o un estilo de educación va a funcionar para todos, creo que ese es como el primer escalón que hay que saltar. ¿Ya? Ese es el primero. No sé si respondí la pregunta, tengo ahí creo que a Beatriz con la mano arriba, Pauli. Sí, ahí le voy a activar el audio. Hola, yo quería saber, Hola. usted habló como de la exposición a los contenidos inapropiados y yo creo que ahí es como súper difícil porque como dijo, igual esto a veces está fuera de las manos de los padres. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo es la mejor manera de abordar esto? Gracias, Beatriz. Eh, bueno, el desafío está, y tú lo dijiste muy bien, en que un poco yo decía, no hay control parental que resista todo, ¿cierto? El mundo de ellos es muy nutrido. Entonces, yo lo que siempre sugiero es estar lo más atento posible, ¿ya? Estar lo más atento posible, tratar de estar en ese mundo. Si el niño o niña tiene una fijación con algún juego o le gusta mucho el computador, más que efectivamente sacar las pantallas de la casa, es ver qué es lo que está haciendo, es participar, es interesarse. En general, la regla de no porque no hoy día no funciona mucho. Entonces, interesarse y participar un poco de eso. Y incluso
Dependiendo de la edad, por supuesto, si está en una edad que ya el uso de pantalla está instalado porque en la escuela está instalado por las tareas, muchas veces las tienen que hacer en una pantalla. Hoy día muchos colegios tienen plataformas, entonces toda la información va en plataforma. Entonces tratar de interesarse también en qué plataforma están usando, en qué tipo de accesorios, perdón, de accesos a Internet están teniendo, que muchas veces sí son del colegio, para ver, para ver cuando aparezca un contenido nuevo, cuando ellos nos traen un contenido nuevo, o sea, nos hablan de algo que nosotros no le hemos hablado, ¿de dónde salió? ¿Cómo supo? ¿Ah? A veces tú te das cuenta que tienes un montón de información, y dices, ¿cómo lo supo? Claro, porque le llegó, o porque un compañerito vio un TikTok y llegó a esa información y entonces, están muy atentos. Yo creo que ese es el principal desafío. Muchas gracias, Betty. Voy a contestar la última pregunta para poder avanzar, ¿ya? Pauli, Sí. Joana también levantó la manito. con esta avanzamos, ¿ya? Joana, Sí, hola, buenas noches. Perdón, hola. no puedo activar la cámara, pero mi pregunta es en base a aplicar esta adaptación de cognitivo-conductual para los pequeñitos, en el caso yo tengo un hijo con rasgos TEA. ¿Cómo se podría aplicar esto para poder orientar de alguna forma al psicólogo que lo trataría y a nivel general que trata a los niños? ¿Cómo lo podemos adaptar para tener una buena terapia cognitivo-conductual? Si me pudieses ayudar con eso. Bueno, ahora voy a entrar ahora recién con la terapia cognitivo-conductual. Te voy a dar como una respuesta en general, porque la terapia cognitivo-conductual, más allá de la adaptación que yo quiero mostrar un poco por los cambios, siempre ha tenido bastante uso, ¿cierto?, en los trastornos del espectro autista, ¿ya? Justamente porque el pensamiento es muy concreto, se trabaja mucho con refuerzo de conductas. Entonces, tiene una cabida que la ha tenido como desde el inicio y que hoy día, en el fondo, lo que se incorpora, que es un poco lo que les voy a mostrar ahora, es cómo se incorporan las variables familiares y cómo se incorporan las variables contextuales que no estaban pensadas en la primera generación de las terapias cognitivo-conductuales. Pero siempre ha tenido un uso bastante eficaz en lo que tiene que ver con la instalación de conductas deseadas y también en lo que tiene que ver con la regulación de conductas. Yo tengo hartos pacientes que son del espectro y se hace harto con el uso de juegos. O sea, tú haces en el fondo una especie de entrenamiento a los padres, por un lado, y otros como específicos de lo que tú quieras en el fondo mejorar, que generalmente tiene que ver con las conductas de regulación. ¿Ya? Como entregarles herramientas a ellos mismos para manejar ciertos episodios de regulación y herramientas a los padres. Y reforzar también el funcionamiento como a través de estímulos. Ellos son muy de estímulos. Entonces, sí tiene harto beneficio. Probablemente voy a poder desarrollarlo un poquito más en el curso, pero sí tiene harta utilidad. Muchas gracias. Ya, les voy a contar porque me queda poco tiempo, se me pasó volando el tiempo. Me he dado cuenta que una hora en realidad es muy poquito. Pauli, voy a seguir, ¿ya? Profesora, no se preocupe. Entonces, en esta realidad que estábamos mencionando con todos estos cambios, pensando un poco de la generación de 1990 ahora, la terapia cognitivo-conductual se ha ido adaptando y ha incorporado una mirada bastante distinta a la terapia cognitivo-conductual que surgió en 1970. ¿Ya? Y ahí hay un abanico de técnicas hoy día que permiten un abordaje bien variado. ¿Ya? Em, a los que les interese, hay muchas terapias de tercera generación que van incorporando ciertas variables también en la línea de mindfulness, en la línea de terapias mucho más compasivas y que vienen del modelo cognitivo-conductual, que uno pensaría que son dos enfoques distintos, ¿ya? Pero son parte de una mejora de un enfoque base. Entonces, dicho esto, un poco para los que no conocen mucho de la terapia cognitivo-conductual, a modo muy simple, ¿cierto? Es cuál es la base del funcionamiento de la terapia cognitivo-conductual, es que nuestras ideas, ¿cierto? Nuestras ideas van a generar ciertas emociones, ¿ya? O sea, nuestros pensamientos nos hacen, en el fondo, sentirnos de alguna manera. Pensamos que no somos suficientemente buenos, por lo tanto nos sentimos, ¿ya?, con un ánimo más bajo y reaccionamos también y nos comportamos.
Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que tiene es eso, y eso sí se mantiene, o todos los cambios que han habido sí se mantiene. El reconocimiento, en el fondo, que nuestros pensamientos influyen, ¿cierto?, en cómo nos sentimos y en cómo actuamos, sigue siendo la base de la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Lo que cambia un poco es el modo y el contexto que le ponemos a esta terapia, ¿ya? Como que se le anexan nuevas variables. ¿Ya? Entonces, ahí para los que no, porque imagino que el público es muy variado, no sé si todos son profesionales de psicología, a lo mejor hay algunos alumnos, a lo mejor hay algunos padres o cuidadores, em, pero desde ahí es desde donde se ancla todo lo demás, ¿ya? Y ahí tenemos, que los puse como la referencia de que Beck fue un poco quien instala la terapia cognitivo-conductual. Entonces, la idea es que como la terapia cognitivo-conductual se centra en esta relación que existe entre los pensamientos, las emociones y las conductas, nos permite crear herramientas muy estructuradas y pensando en lo que me preguntaba Joana recién, hay hartos, en el fondo, programas como bien específicos para instalar ciertas conductas, modificar ciertas conductas. Y hoy día se agrega esta parte de la regulación emocional, que como digo, sí se trabaja mucho no solamente con los niños del espectro, sino con la neurodivergencia en general, ya que se habrán dado cuenta que también tenemos un aumento importante de neurodivergencia. Los cerebros de hoy día son muy distintos. Yo me pregunto si aquí a 10 años no seremos todos neurodivergentes, porque en realidad también son cerebros que han evolucionado. ¿Ya? O sea, no es azaroso que hoy día tengamos tantos diagnósticos de neurodivergencia. O sea, ahí hay algo también que son cambios ya históricos más largos, a lo mejor yo ni siquiera los voy a ver, me voy a extinguir antes de que eso ocurra, pero siento que son cambios que también hay que mirar eh, la neurociencia de una manera muy distinta. ¿Ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual sí permite instalar ciertos recursos y sí permite hacer programas bastante estructurados, con intervenciones que son claras, que tienen un objetivo, que de alguna manera uno también puede ir midiendo como resultados. Entonces, con estos cambios que habíamos dicho, uno de los primeros cambios tiene que ver con cómo hoy día la terapia cognitivo-conductual comprende la infancia. ¿Ya? O sea, hace 25 años atrás, la terapia cognitivo-conductual se centraba en tratar los síntomas. ¿Ya? O sea, se trabajaba para mejorar, por decirlo así, los trastornos. ¿Ya? Y los enfoques y los programas, porque había muchos programas, eran súper rigurosos. Entonces decía, haga 1, 2 y 3, porque con esto, ¿cierto? Vamos a eliminar el síntoma y vamos a modificar la conducta. ¿Ya? Y ahí lo que nos quedaba afuera era todo el contexto. ¿Ya? Se aplicaba lo mismo para todos y la familia o el entorno escolar o el entorno sociodemográfico no tenían cabida. Entonces hoy día actualmente es un enfoque mucho más holístico. Y eso es importante porque la gente todavía tiene que creer que terapia cognitivo-conductual es estímulo-respuesta. Estamos como muy lejos de ahí. ¿Ya? Hay una mirada muy holística donde sí se consideran todas estas variables familiares, relacionales, colegio, barrio, ¿ya? Y se reconoce el desarrollo emocional y social como parte muy importante, más que la modificación de la conducta en sí misma. ¿Ya? Entonces, esa visión es una visión completamente nueva, que a veces incluso cuando yo la digo, muchos de mis alumnos piensan que estoy hablando de otro enfoque. ¿Ya? Porque no es lo primero que surge en la mente cuando uno piensa en la terapia cognitivo-conductual. Como esta visión holística eh, es algo nuevo, desde lo que tradicionalmente se entiende como terapia cognitivo. Y bueno, y de la mano de eso es que han surgido técnicas y métodos muy distintos. ¿Ya? Las técnicas antes, como decía, eran muy estructuradas y eran un modelo bien rígido. Entonces, se aplicaba reestructuración cognitiva de la misma forma para todos, ¿ya? O se hacían economías de ficha para generar ciertas respuestas deseadas y se aplicaba para todos. ¿Ya? Yo ahí me acordé, perdón, pero siempre me voy acordando un poco de mis pacientes. ¿Ya? Una familia que tenía pacientes mellizos, entonces aplicaba lo mismo para ambos y resultaba con uno y con el otro no funcionaba. Entonces decía, claro, están haciendo un programa de economía ficha y lo están reforzando por lo mismo y no les interesa lo mismo. ¿Ya? Ni siquiera perciben lo mismo, ni siquiera en el fondo disfrutan. Entonces,
esa visión que tiene que ver un poco con lo que les decía anteriormente de primero poder identificar qué es lo que necesita este niño, esta niña, es el primer desafío. Entonces, hoy día, en esta mirada más holística, la terapia cognitivo-conductual integra técnicas que vienen de alguna manera como prestadas de otros enfoques, uno podría decir. Pensar en la terapia cognitivo-conductual y pensar en mindfulness como técnicas que pueden converger es algo que yo no me lo hubiera pensado hace 20 años atrás. O sea, eh, yo salí de la universidad en el año 90, ¿no? Y o uno era cognitivo-conductual o uno era psicoanalista. O sea, teníamos dos grandes ramas de la psicología. Y mindfulness era una cosa, en el fondo, más bien etérea, ¿cierto? Casi hippie en esa época. Entonces, el entender que la técnica de mindfulness ha ido tomando también peso y tiene una base neurocientífica y sí se ha visto que sí tiene mejora en términos neuronales y por lo tanto sí en los estados de salud, ha hecho que mindfulness haya instalado en un montón de enfoques. ¿Ya? Entonces, ese es un salto cuántico que es importante también mirar, porque no es que estemos haciendo cosas contradictorias, sino que son parte de un complemento que sí la terapia cognitivo-conductual ha mirado y ha incorporado. Y aquí una de las técnicas que, puedo decir esto, probablemente que le interese lo podamos ver en el curso, o si alguien quiere tomar el diplomado, porque hay un diplomado de terapia de tercera generación y ahí van viendo una a una, que me parece súper interesante. Ya, soy parte de ese diplomado, pero yo voy al final del diplomado con CFT, que es como un poco la terapia basada en la compasión. Imagínense el nombre compasión con terapia cognitivo-conductual, como que no converge ya en el título, pero sí, hoy día están convergiendo. Entonces aquí una de las primeras terapias o primeros métodos en el fondo que se instala en estas como terapias más contemporáneas basadas en la terapia cognitivo-conductual es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Ya? Que ya el nombre nos trae como una visión súper distinta, que tiene que ver con esta mirada hoy día, ¿cierto?, de la infancia. Cuando uno dice aceptación, es una palabra que no cabía en cuando a ti te pasaba en un manual y te decía, esto es lo que usted tiene que hacer para que su hijo coma, esto es lo que tiene que hacer para que su hijo duerma. ¿Ya? Yo, como les decía, tengo hijas grandes. Yo tuve manuales en mis manos donde me enseñaban, ¿cierto?, lo que tenía que hacer para que durmiera, lo que tenía que hacer. Y era como que no venía como con la letra chica de si su hijo es sensible o no lo es. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso permite una mirada, en el fondo, más basada, más humanizada, por decirlo así. ¿Ya? Toma técnicas de mindfulness, sigue siendo el foco, aquí sigue siendo el foco las cogniciones, sigue siendo el foco las cogniciones. Incorpora también y incorpora todas las estrategias basadas en la neurociencia en ver cómo hay ciertos sistemas que se activan o desactivan, ¿ya?, frente a las explicaciones que nos vamos dando. Entonces, ahí la terapia de aceptación y compromiso, piensen que lo que está a la base es de aceptar un poco estas cogniciones. Y aquí hay un cambio que a lo mejor a algunos les va a hacer ruido, porque uno dice, por mucho tiempo estuvimos tratando de modificar las creencias irracionales. Ese era el foco de la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Y esta terapia plantea el trabajo con las cogniciones, pero no con la idea de cambiarlas automáticamente, sino que muchas veces de aceptarlas, ¿ya? De aceptarlas, ¿ya? Para poder, en el fondo, entender por qué yo funciono así. ¿Ya? Y la palabra compromiso tiene que ver con comprometerme con lo que para mí es importante. Por lo tanto, es una terapia que tiene mucho que ver con el conocimiento, con el conocerme, ¿ya? Lo que para mí es importante, ¿ya? Y más que decir, ya no voy a pensar más en esto, no voy a pensar más en esto, es como aceptar que estoy pensando esto y buscarle un poco el sentido. En el caso de los niños y niñas, se trabaja harto con juegos, se trabaja harto, bueno, esta terapia y todas las más contemporáneas trabajan mucho con el uso de metáforas, ya, con el uso de analogías, de ejemplos, ya. Entonces, imagínate que tú fueras el principal director de esta orquesta, al fondo, ¿qué harías con estos pensamientos? ¿Ya? O imagínate que hoy día, a propósito de la película Intensamente, uno ocupa todas estas cosas y las mete a las analogías. Entonces, si tú tuvieras el control, el centro de control de tus emociones, ¿ya? Hay harto trabajo del uso de metáforas que está instalado en este tipo de terapia y en otras también, ¿ya? Y ahí
la tecnología que tanto la hemos satanizado también nos ha permitido mucha interacción lúdica con los niños. ¿Ya? Porque imágenes, colores, en el caso de los niños del espectro, Joana, ahí todo esto también se va relacionando. Estas técnicas a través de luces, a través de, en el fondo, cosas como bien estructuradas, han también tenido hartos resultados. ¿Ya? Basarse como en el uso de la tecnología en su justa medida para hacer la bajada de ciertas técnicas, se ha utilizado bastante. Otro de los cambios importantes es el rol familiar. ¿Ya? Antiguamente, las sesiones y la terapia cognitivo-conductual estaba muy enfocada a la modificación de la conducta en el individuo. ¿Ya? Por lo tanto, trabajábamos con el niño o la niña, teníamos algunas sesiones con los padres, pero era más bien como para decirle ya haga esto, desde algo muy, muy directivo. En la actualidad, la familia es parte del proceso terapéutico. ¿Ya? Es como que uno dice, pero entonces es sistémico. No, no es que sea sistémico, no es que me esté cambiando el enfoque, sino que en la actualidad se entiende que el contexto familiar es parte de este proceso. O sea, yo siempre, y lo decía desde el inicio, para mí es imposible pensar en la infancia sin pensar en que es parte de un sistema. ¿Ya? Entonces se reconoce a la familia como un apoyo crucial en el éxito del tratamiento. O sea, lo que nosotros hagamos en terapia ya es un porcentaje pequeñito de lo que pueda en el fondo permanecer o no en ese niño o niña. Por lo tanto, aquí el trabajo con la familia va a ser muy importante, principalmente en la primera infancia, donde los padres tienen mucho, mucho en el fondo que hacer, tienen mucho que ayudarnos, ¿cierto? Voy a ir súper rápido porque ya como que se me acabó el tiempo. Em, Otra variante que se incorpora es el reconocimiento de la diversidad. ¿Ya? La diversidad en términos de esto que hablábamos, sí se reconocen las variables culturales, sí se reconocen variables lingüísticas. Importante esto que se llama como la sensibilidad cultural, ¿ya? Y desde ahí abordar en el fondo las intervenciones en relación al contexto. ¿Ya? A veces uno dice, claro, la solución es que usted pase más tiempo con su hijo. Pero resulta que esta es una mamá que trabaja 12 horas al día y es una familia monoparental y que tiene dos hijos más, ¿cierto? Entonces yo no puedo decirle, sabe que usted tiene que hacer esto, porque tengo que adecuarme al contexto de esta mamá, que tiene una familia monoparental, que tiene dos hijos más, y eso hoy día está como muy presente en las intervenciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Claro, no le puedo pedir que lleve al niño a la plaza todos los días, porque no lo puede hacer. Entonces, vamos viendo de qué manera instalar pequeños espacios, de qué manera activar redes de apoyo también. Eso sí está hoy día en una mirada que antiguamente no estaba. Y bueno, por último, el uso de la tecnología ya se ha instalado también a propósito de la teleterapia. La teleterapia nos planteó el desafío, o sea, la cantidad de materiales que se crearon en pandemia y que quedaron ahí como parte del fondo de un material que hoy día los terapeutas usan. No le tengan miedo a la tecnología en el uso clínico en su justa medida. ¿Ya? A veces, aquí siempre el desafío es, estamos todos tratando de sacar la pantalla de nuestros hijos, nuestras hijas, y de repente viene el terapeuta y me dice que va a hacer algo, una interacción en pantalla. Entonces, hay que darle un contexto, hay que respetar mucho las decisiones familiares. Yo creo que eso es importante. Antes de usar la tecnología, tienen que tener un acuerdo súper claro con padres y cuidadores de cómo se va a hacer. ¿Ya? Y la autorización de ellos. O sea, yo no puedo en una sesión prender mi computador y ponerle la pantalla si tengo padres que están en el fondo trabajando en sacar las pantallas. Hay que hacer una bajada importante de esto. Bien, vamos a ver síntesis. Llevo casi justo con los tiempos. Hay un nuevo contexto, que lo mirábamos en términos sociales, que sí ha sido incorporado en este enfoque, y que es una infancia un poco más moderna, ¿cierto? Y la terapia cognitivo-conductual no se ha quedado atrás y ha ido actualizando todos sus planes de intervención. No significa que se desecharon todos los que se ocupaban, sino que se le hace una nueva mirada, ¿ya? Contemplando un poco este entorno. ¿Ya? Como cuando uno dice, claro, se considera la familia, ¿es sistémico? No, no es sistémico, se considera la familia. ¿Se considera las experiencias pasadas? Sí, se consideran como un dato, como una carga histórica que este paciente trae. ¿Ya? Y ahí se van a encontrar con que las terapias de tercera generación dan respuesta a todos estos desafíos.
¿ya? Yo les mencioné una de ellas, pero hay muchas más. Ya hay un listado de alrededor de siete terapias que están teniendo cada vez más fuerza en el trabajo, ¿cierto? No solo con niñas y niños, o sea, hoy día nosotros estamos en este pedazo de la población, pero son transversales a todas las etapas del ciclo vital, ¿ya? Así que ahí, para los que quieran leer, para los que quieran investigar, les dejo ahí bibliografía sugerida tanto de un poco la parte histórica como la parte más específica de la terapia cognitivo-conductual. Yo no sé si entienden lo que es la terapia de tercera generación, pero en general es como pasamos de una terapia muy conductual, que era como la de primera generación, a una segunda que era cognitivo-conductual, y a esta tercera que es esta mirada como mucho más holística, donde se consideran todas las variables del contexto y donde tomamos ramas de mindfulness, de neurociencia, y las vamos poniendo en función del paciente y en función del sistema. ¿Ya? Se habla mucho más de un sistema consultante de lo que antes podíamos habernos referido. Bien, cumpliendo con los tiempos, lo logré. Me pasé 5 minutos, Pauli, que era más o menos lo que habíamos pensado que me podía desfasar. Eso, muchas gracias. Damos igual, si quieres, 5 minutos de pregunta, Pauli. Sí, sí, 5 minutitos de preguntas. Si tienen dudas, le pueden levantar la manita. Ahí levantará la manito, Ernesto. Voy a dejar de compartir ya para Bueno. poder verlos. Ernesto, Ok. Ahora sí, buenas noches, ¿no? ¿Se escucha? sí, gracias por acompañarme porque tú me fuiste acompañando toda la presentación. Bueno, resulta que soy profesor de matemática. Ya esa palabra o esa frase genera un sesgo cognitivo enorme, ¿no? Y trabajo también en un programa de protección a la infancia. Y he estado entonces, por supuesto, relacionado con trabajadores sociales y también con psicólogos. Entre tanto, conversaciones con todos ellos nombran esto de la terapia cognitivo-conductual, igual que otro tipo de, digamos, de escuelas psicológicas, ¿no? Esta cuestión de los sesgos cognitivos, de contraponer estos pensamientos, siento que de alguna manera, eh, escueta, porque no soy especialista en esto, me ha servido un poco como para trabajar justamente en las matemáticas. Y entonces estaba buscando papers y existen. Existe un poco esto de la teoría cognitivo-conductual asociado a unas clases de matemática, ¿no? Justamente por los sesgos cognitivos, además de cuando el joven se enfrenta al conocimiento mismo de la matemática, me ayuda un poco a comprender, bueno, ¿y por qué está pasando esto? O también al momento de enfrentarse a un examen, porque, bueno, ¿qué factores influyen allí, ¿no? No es nada más el hecho de que se sepa o no se sepa el conocimiento, sino lo otro, ¿por qué te pones nervioso en un examen si te sabes el contenido? En fin, ¿no? Entonces no sé si de repente tendrá alguna información o algo por el estilo que me pueda seguir ayudando. De hecho, me inscribí en el curso, por cierto, en este, sí, para el 25. Perfecto. Pero eso, ¿no? De cómo la terapia conductual también pudiera asociarse a estos fenómenos educativos. Y sobre todo en el ámbito, por lo menos para mí, matemático me interesa porque es donde hay una carga más todavía subjetiva hacia esto, ¿no? Son temores heredados, la matemática es mala o difícil o para determinadas personas, en fin. Entonces me gustaría por ahondar un poquito más en eso porque veo que ayuda, da herramientas a los docentes para abordar una clase en este sentido y comprender al estudiante. Oye, primero que todo, felicitarte, porque ojalá tuviéramos más gente del área pedagógica interesada en esto. O sea, tiene toda la utilidad. Pero claro, está el tiempo como de dedicarle a trabajar en estas cogniciones, pero me parece fantástico lo que tú planteas. O sea, no hay algo que yo diga solo para las matemáticas, sí para trabajar todo lo que tiene que ver con las cogniciones. ¿Ya? O sea, ahí, dependiendo de en qué rango de edad tú trabajes, ¿cierto? Hay harto, un fondo como juego que se puede instalar, ¿cierto? Como para identificar estas cogniciones o estos pensamientos, en el fondo, que son los que me entrampan. Y se pueden hacer estas dinámicas a nivel escolar. A veces yo tengo hartos alumnos en práctica. Nosotros trabajamos con hartas intervenciones, a veces en establecimientos educacionales, que pese a que son bien
rápidos, express, sí generan, ¿cierto?, algún cambio en las dinámicas y las percepciones. Ya, bueno, dado que vas a hacer el curso ahí, probablemente vamos a poder detenernos un poquito más en ciertas técnicas y me voy a acordar perfectamente de ti, Ernesto, te voy a decir, Ernesto, toma nota, esto es para ti, ¿ya? Así que súper, ahí te veo. Muchas gracias. Ya, estamos como pasadito el tiempo, pero tengo a la Pamela que tenía la mano arriba hace rato. Pamela también. Hola, ¿sí me escuchó? Sí. Ya, quería hacer una pregunta que era respecto de la neurodivergencia, y es que si nos situamos desde el paradigma de la neurodivergencia, ¿de qué manera se aborda el refuerzo de las conductas o la regulación de las conductas, considerando que el paradigma de la neurodivergencia apuesta más que por el déficit, por el énfasis en las fortalezas? Eso. A ver, justamente cuando hablamos de la neurodivergencia y como no del trastorno como patología, está entendiendo qué es lo que este niño necesita. O sea, cuando un niño llega a consultar es porque algo en su proceso adaptativo no está funcionando y necesita ayuda. Entonces, el refuerzo tiene que ver con las conductas deseadas en términos de lo que a él le está generando, ¿cierto?, un malestar. Em, es como importante ver, porque cuando hablamos de neurodivergencia también hablamos de un abanico tan grande, y yo te podría decir, claro, dependiendo del nivel de funcionamiento cognitivo, uno puede trabajar con el paciente también con las cogniciones, y no solo con la conducta, pero va a depender si estamos en un grado 1 o estamos en un grado 3, generalmente a mayor en el fondo funcionamiento, más puedes trabajar. Ahora, créeme que en la neurodivergencia, las técnicas de autorregulación funcionan bastante. Todo lo que tiene que ver con la relajación, eh, todas las técnicas que tomamos de mindfulness funcionan de una manera súper concreta. O sea, yo tengo un paciente que, no sé, pues él hace su movimiento del gorila, por ejemplo, y cada vez que la sala se regula, él... Ahora, aquí requiere un trabajo importante con aula, y por eso me encanta un poco lo que plantea Ernesto, porque en el caso de la neurodivergencia requiere mucho trabajo con aula, no solo con los padres, ¿ya? Porque en el fondo necesito que el aula también esté preparada para que cuando este niño en el fondo se regule, le permitan ir a su lugar seguro y regularse, ¿ya? Entonces, desde ahí sí, hay hartos programas que se pueden en el fondo generar, entendiendo de reforzar y fortalecer un funcionamiento en el fondo adaptativo, no solo para el entorno, sino que adaptativo para que él se sienta mejor o ella se sienta mejor, ¿ya? Eh, Eso como en general, como digo, claro, si nos metemos un poquito más con las técnicas, ahí podríamos empezar a profundizar un poquito más. Gracias por la pregunta. Y termino con Gracias. Carla para ir cerrando. Gracias, Pamela. Carla, ahora sí te di el... Carla. ahí sí. Profe, nada más que agradecerle. Muy buenos recuerdos de usted y bueno, colega, ahora me dedico también a lo infanto juvenil, así que nada, qué rico saber que específicamente como recordando esos tiempos de la universidad, como que hay que actualizarse y que hay que estar en constante como cuestionamiento igual de ciertos métodos, lineamientos teóricos que a veces nos proponen, así que genial, estuvo muy buena la Mira, qué presentación. bueno. ¿Hace cuánto ya saliste, Carla? Yo el 2015, de hecho usted me tocó como profe de defensa de tesis. Casi 10 años. Sí. Bueno, gracias por estar aquí entonces. A ver si te veo en el curso, Carla. Ya, Pauli, yo creo que estamos para ir cerrando. O sea, Sí, ustedes tienen que profesora, hacer el sorteo, ¿cierto? pues sí, de todos modos, igual voy a colocar en la pantalla el código para su diplomado, profesora. Ah, para el diplomado. Bien. Yo me despido. Pauli, ¿tú creo que ahora vas a hacer el sorteo? Sí, yo voy a hacer el sorteo ahora. Ya. Yo entonces me despido. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy día. A los que vean el curso, ya ahí seguiremos profundizando un poquito más. ¿Ya? Agradecerle igual, Nos- profesora, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, Pauli, que estés muy bien. Chao, chao.